Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más a una transmisión del Templo del Gólgota. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta tarde y voy a pedirles que en esta tarde me acompañen a orar. En los martes a las 7:14 nos toca orar por las economías y en esta tarde voy a pedirles que se unan conmigo a orar por las economías. ¿Y qué les parece si oramos por aquellas personas que están sufriendo ansiedad y que están pasando por momentos difíciles porque no hay alimento en su casa o porque lo que hay empieza a agotarse y aún el trabajo no se ha reincorporado correctamente? Entonces voy a pedirles que oremos por estas familias que no tienen trabajo o que han estado batallando durante este tiempo. Voy a pedirles que oremos por ellos para que encuentren paz en Dios y que encuentren el sustento de una forma adecuada y que reconozcan que Dios es el sustento. Gracias, bendito Dios, porque eres maravilloso, porque en esta tarde, Señor, has estado pendiente de cada uno de nosotros. Yo te agradezco, Señor, por estar presto a escuchar nuestra oración, nuestra petición. Gracias porque cada día lo haces. Yo te ruego, Señor, que en esta tarde conozcas nuestra petición, Señor, y escuches a este pueblo que se une para pedirte, Señor, por las economías de cada una de las personas que está sufriendo, Señor, en esta necesidad. Yo sé, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, porque si tú has tenido cuidado de las aves, porque si tú has tenido cuidado de todo, Señor, tienes cuidado aún más del ser humano, que es tu creación perfecta. Y yo te ruego, Señor, que te manifiestes a cada hogar y cada persona que ha estado sufriendo y batallando para tener alimento en su casa. Te pido, Dios, que abras puertas, abre puertas de empleo en aquel lugar donde no encuentran una salida, Señor. Yo te pido que tú te manifiestes a ellos a través de una persona y que puedan llegar también alimento a su hogar. Te ruego, Señor, por paz en los corazones de los padres y madres de familia que están al frente de estos hogares y que están ansiosos, Señor, que están preocupados porque no tienen algo en su casa, en su mesa. Te pido, Dios, que te manifiestes, dándoles paz, abrazando sus vidas y llevando sustento. Tú tienes formas únicas de obrar y te ruego, Señor, que en esta tarde tú escuches nuestra oración y te manifiestes en estos hogares. Te agradezco, Dios, por aquellos hogares en los que no ha faltado nada y por aquellos que han dado de todo corazón. Yo te ruego que sigas moviéndote en tu pueblo, que sigas moviendo los corazones a dar a quien lo necesita. Y te ruego, Señor, que tu presencia no falte en esta tarde, en esta transmisión, y que cada uno de los que escuchen tu palabra puedan sentir tu presencia y puedan saber que les estás hablando, Señor, directamente a sus corazones. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Dios. Sigue teniendo el control. Muchas gracias. Gracias te damos. Voy a invitarles, hermanos, que en esta tarde adoremos a Dios. Vamos a entonar unas alabanzas. ¿Y qué le parece si en esta tarde le da adoración a Dios? Yo sé que Él tiene para nosotros algo que darnos. En esta tarde hay una palabra para su vida. Pero en este momento, ¿le parece si algo nace de usted y le da unas palabras de adoración ahí donde está, en su casa, con su familia, en el auto, donde nos esté escuchando? ¿Qué le parece si le dice al Señor: hay algo dentro de mí, Dios, que quiero dártelo y es mi adoración? Aleluya. Hay una fuente en mí que
Seguramente el Señor está dispuesto a recibir nuestra adoración si lo hacemos de todo corazón. En donde quiera que estamos, Él está pendiente de nosotros. Y imagínese usted cuánto no pondrá atención cuando su pueblo le alaba. Cuando hay una persona dispuesta a adorarle, seguramente Él pone aún más atención, porque hay un corazón que desea buscarle más y que se dispone a darle alabanza. Vamos a entonar una alabanza más y si la sabe, de veras cántela y dígale al Señor: quiero más de ti, quiero conocerte, quiero pertenecer a ti cada instante y llenarme más de ti en cada momento. Conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató,
qué bueno que en esta tarde está usted escuchando la palabra de Dios y está dispuesto a recibir el mensaje que tiene el Señor para usted. Voy a pedirle que si tiene su Biblia a la mano, vaya al Salmo 119, el versículo 2. Aunque esta no va a ser la base bíblica en la que me voy a basar, porque traigo varios versículos para compartir con ustedes, pero quiero tomarlo de una manera de arranque para compartir con ustedes. Es el Salmo 119, versículo 2. Dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Qué precioso texto, y quiero que tenga en mente lo que hemos aprendido todos aquellos que compartimos juntos la escuela dominical, que testimonios es una forma de llamarle a la palabra de Dios. Una forma de llamarle a la palabra de Dios es testimonios, porque en esta tarde quiero hablarle sobre este tema, la palabra de Dios, y como título quiero compartir con ustedes que este no es un simple consejo de cuarentena. ¿Cuántos de ustedes han leído más de un consejo en estos tiempos de cuarentena? Definitivamente en las redes sociales están saturados de todo esto. Hay muchísimas formas en las que nos invitan a nosotros no perder el tiempo en nuestra casa y aprovecharlo de la mejor manera. Podemos ver que nos invitan a hacer ejercicio, nos invitan a compartir juegos en familia, nos han invitado a leer un buen libro, a aprender algún idioma. Sugieren también que plantemos algo, que hagamos un huerto familiar, algo casero, que aprendamos a tocar algún instrumento. Y bueno, hay muchísima información donde nos invitan a tener una cuarentena sana y que no perdamos nosotros este tiempo tan valioso que tenemos en nuestra casa. Pero también hemos escuchado recomendaciones para la iglesia, que tengamos cultos de hogares, que nos juntemos a analizar la palabra, que alabemos juntos a Dios. Hay incluso hasta retos en internet donde se pasan ahí en Facebook algún reto de que tu familia salga adorando a Dios. Y esto es bueno. Esto es bueno. También nos invitan a orar juntos y a buscar a Dios en este tiempo. Pero sin duda hay un consejo que vale la pena aprovecharlo. Sin duda, este consejo tenemos que aprovecharlo y no tenemos que dudar en hacerlo. Todo es importante, todo es bueno, sí, pero no hay nada como el beneficio de la palabra de Dios. El beneficio de la palabra de Dios. ¿Qué beneficios tenemos al leer la palabra de Dios? En esta tarde yo quiero compartir con ustedes qué beneficios logramos cuando estudiamos y leemos la palabra de Dios. Primero, conocemos la verdad. En Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Quiere decir que en la Biblia no vamos a encontrar algo que sea falso, porque lo limpio es transparente y utilizamos este verbo de transparencia para hablar de verdad. No hay nada más reconfortante que confiar en una persona que es transparente, que nosotros decimos: puedo confiar en él porque sé que es una persona honesta, puedo confiar en ella porque sé que no oculta nada. Y no hay nada más gratificante que leer algo verdadero. Oiga, ahora con esto del coronavirus y todo esto, ¿cuánta información no leemos que es falsa? Estadísticas, la forma en que surgió este virus y todo se tiende a corromper.
no entiendo por qué hay gente que se dedica a subir información falsa al internet y nosotros nos creemos estas mentiras. Pues leer la Biblia no es estar dudando si es verdad o no, porque toda palabra de Dios es limpia. Entonces confiamos en que al leer la Biblia estamos leyendo verdad. Al leer la Biblia conocemos la verdad. ¿La verdad de qué podemos decir? Pues la verdad de todo, porque la Biblia abarca todos los temas. Así que conocemos la verdad de todo. La verdad de cómo se creó el mundo, la verdad de cómo fuimos creados, la verdad entre el bien y el mal, la verdad en qué es bueno para mí y qué me perjudica, la verdad en el amor. Encontramos la palabra, todo lo que es verdadero. La palabra de Dios es la única verdad en medio de un mundo de mentiras. El mundo está saturado de falsedad y en la palabra de Dios vamos a encontrar verdad. Entonces, uno de los beneficios de leer la Biblia en este tiempo y en cualquier otro es que conocemos la verdad. Otro de los beneficios es algo que nosotros, los que acostumbramos leer la palabra, los que nos congregamos, sabemos que es un texto muy común y es que la verdad nos hace libres. Entonces, leer la palabra nos hará libres. ¿Libres de qué? De las dudas, de las ataduras, de las preocupaciones, libres de la incertidumbre y libres del pecado. La palabra de Dios nos va a llevar a acercarnos a Él. Y esto nos va a ir alejando del pecado. Porque entre más conocemos a Dios, crece en nosotros un deseo de apartarnos de aquello que nos separa de Él, que es el pecado. Entonces, nos hará libres del pecado. Conocer la palabra de Dios nos hará libres del pecado, pero también nos hará libres de todo peso que traigamos en nuestra vida, porque la palabra de Dios resuelve nuestras inquietudes. Así que en un solo instante nosotros, al conocer la verdad, también somos libres. Estos beneficios no los podemos conseguir leyéndolos cualquier libro. Y leer la palabra de Dios nos hace libres. Cada vez que nosotros nos acercamos a estudiar la palabra, hay algo en nosotros que se va limpiando. Hay algo en nosotros que se va mejorando. Y esto nos ayuda a ser libres. ¿Libres para qué? Para adorar, para amar, para mostrar a Jesús a los demás. Para eso nos hace libres la palabra. Para desenvolvernos de otra manera en la sociedad. Para eso nos da libertad la palabra. Otro beneficio de leer la palabra es que la palabra nos alimenta. En Deuteronomio 8:9 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y Jesús lo cita en los evangelios. Cuando fue tentado, se lo cita a Satanás y le dice: escrito está. ¿Qué está escrito? Esto, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hay libros buenos de psicología, de sociología, hay libros buenos motivacionales que están hechos para ayudarte con el autoestima, para ayudarte con los problemas de depresión, y son libros escritos por hombres que han ayudado a muchas personas a mejorar en situaciones difíciles. Pero no todos son acertados y no todos al leerlos voy a sentir que es directo para mí, pero al leer la palabra voy a sentir que es especialmente para mí. Por eso me alimenta.
naturalmente cuando tengo hambre, físicamente, cuando tengo hambre voy y como y esa sensación desaparece. Pero emocionalmente nosotros sentimos hambre y no es fácil encontrar con qué llenarlo. Emocionalmente buscamos en muchas cosas en llenar esa hambre que sentimos. En personas, en el amor de mi vida, en mi mejor amiga, en situaciones como un buen empleo, una familia grande, una familia pequeña. Busco llenar emocionalmente esa hambre que tengo, pero únicamente la palabra de Dios nos llena ese vacío, esa hambre que sienten nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo llena la palabra de Dios. Cuando se escribió esto en la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, quiero pensar que estaba pensando Dios en esto, en que el hombre entiende que para vivir necesita llenar o saciar su hambre, pero que debe comprender que no únicamente las necesidades fisiológicas deben ser llenas o deben ser saciadas, sino que hay una necesidad más allá, y es la espiritual. Y esas necesidades son más difíciles de llenar, pero la palabra de Dios sin duda la llena. Nos da alimento y es un alimento muy nutritivo. Y la hermana Araceli compartía el domingo que a veces nos saturamos de comida chatarra hablando espiritualmente, pero la palabra de Dios es un alimento que realmente nos va a satisfacer. Otro beneficio de leer la palabra de Dios es que nos da esperanza. En 1 de Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto quiere decir que lo que está escrito va a permanecer. Aún a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que la gente ha querido eliminar de la palabra, permanece, porque Dios lo ha dicho. Quiere decir entonces que si nosotros conocemos lo que la palabra de Dios dice, tenemos esperanza. Esperanza en creer lo que Dios me ha dicho a mí, en creer que estará conmigo hasta el fin del mundo, en creer que me guardará, en creer que debajo de sus alas estaré seguro. Pero ¿cómo tendremos esperanza si no conocemos lo que Dios nos ha dicho? ¿Cómo podremos nosotros sentirnos con fe de que algo bueno vendrá para mí si no conozco lo que Dios tiene preparado para mí? Por eso es importante que nos demos tiempo de llenarnos de su palabra, porque llenarnos de su palabra nos va a dar esperanza, sobre todo en este mundo de negativo, en este mundo lleno de problemas, en este tiempo lleno de noticias tristes, y que abre uno la página de noticias y ve cosas muy lamentables, muertes, más enfermos, y que un ciclón, y que vienen tiempos difíciles en el tiempo de tormentas. Entonces lee uno cosas que no muestran esperanza, pero al leer la palabra de Dios vamos a encontrar palabras de ánimo que nos van a dar ánimos para llegar y estar sonriente en un lugar, que nos van a dar esperanza de nosotros decir todo va a estar bien. ¿Cómo puedes decir todo va a estar bien? Porque Dios lo ha dicho, porque leo su palabra y puedo confirmar que Él me dice que todo va a estar bien. Otro beneficio que tenemos al nosotros leer la palabra es que nos lleva al cielo. ¿Cómo es esto? No es una varita mágica, no es algo automático, no. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos va a acercar más a Dios.
Y hablábamos ahorita que la palabra de Dios nos va limpiando del pecado, nos va alejando del pecado. Lo que quiere decir que si nos aleja del pecado, nos lleva al cielo. El nosotros leer la palabra de Dios nos va a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque nos va a decir cómo actuar, nos va a decir por dónde caminar. Aquí está escrito, en la palabra está escrito todo el instructivo que necesitamos para llegar al cielo. Entonces, si para hacer alguna receta nosotros leemos un instructivo, para armar algo nosotros decimos hay que leer el instructivo, pues para llegar al cielo están unas instrucciones. Y la palabra de Dios las tiene. No es difícil que ahora nosotros tengamos acceso a una Biblia. No es difícil que nosotros podamos decir, es que en mi casa no tengo. No es difícil porque usted se puede meter a internet y está la Biblia en línea. Puede utilizar su teléfono para bajar más de una versión bíblica como aplicación. Y esas aplicaciones nos dicen cómo leerla. Nos tienen un plan para leer la Biblia. Entonces, ahora tenemos muchas facilidades. Si alguien que nos está escuchando no ha leído la Biblia en ni siquiera una ocasión, yo le motivo que cultive esta práctica de leer la Biblia, que busque en internet una aplicación para estar leyendo su Biblia y comience primeramente con el Nuevo Testamento. Comience con el Nuevo Testamento donde va a conocer a Jesús. Y ahí, conociendo a Jesús, va a conocer al Padre. Porque la palabra de Dios dice que el que conoce a Jesús, conoce también al Padre. Entonces, al conocer a Jesús, su vida va a cambiar. Su vida se va a transformar plenamente. ¿Qué tiene de diferente este libro que no tiene otros? Y ya casi estoy por terminar. Este libro, para empezar, es inspirado por Dios. La Biblia, la palabra de Dios, por eso es llamada así, porque es inspirado por Él. Puede ser que no escrito con su puño y letra, pero sí es inspirado por Él. No son pensamientos de cualquier hombre mortal, no son pensamientos de cualquier individuo. Y si hay personas humanamente escribiendo y intentando transformar vidas por medio de un libro, imagínese lo que puede hacer el llenarte de un libro que es inspirado por el creador del universo y el creador de mi vida. Este libro es vivo y eficaz. Esta palabra tiene vida. ¿Y cómo sé esto? Porque cada vez que la leo hay algo nuevo e interesante para mí. No importa cuántas veces lea el mismo pasaje, no importa cuántas veces lea la misma historia, hay algo nuevo para mí en esa historia. Y a esto se refiere cuando dice que es viva, porque un día leo un versículo y me llena y me ayuda a estar feliz. Otro día leo el mismo versículo y ahora me ayudó para que yo lo pueda compartir a alguien más. Y me ayudó en mi problema de economía, pero a alguien más le ayudó en su problema de amor. Y en este versículo yo encontré paz cuando tuve ansiedad, y a otra persona le ayudó el mismo versículo en problemas de depresión. Quiere decir que hay algo especial en la palabra que la hace única, porque ningún libro es tan vivo, ningún libro cobra tanta vida como la palabra de Dios. ¿Qué más tiene de diferente este libro? Que podemos conocer a Jesús, y lo mencionaba ahorita. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos damos tiempo de leer la Biblia, vamos a conocer
a ese hombre que cambió la historia dando su vida por nosotros. Conocemos a Jesús, cómo nació, dónde nació, quién fue su familia, cuál fue su genealogía, su descendencia, de dónde viene él. Conocemos su parte terrenal, pero también conocemos su parte divina, que es hijo de Dios, que murió y resucitó, que venció la muerte, y al conocerle a él, vamos a conocer a Dios, porque Jesús nos acerca al Padre. El Espíritu Santo nos lleva a conocer al Padre cuando venimos a Jesús. Y otra característica que tiene este libro es que cuando lo leemos es el único libro que el autor está presente cuando lo estamos leyendo, porque a través del Espíritu Santo está ahí presente. Dígame usted qué libro puede tener usted a su mano, que el autor está con usted mientras lo lee. Yo creo que es difícil, al menos que el escritor sea un familiar suyo, pues a lo mejor es más fácil, pero siempre lo pueden estar leyendo 1000 personas a la vez, y con esas 1000 personas el autor de este libro va a estar presente ahí, hablando y haciéndonos entender los misterios que esta palabra a veces tiene. Aprovechar el tiempo para conocer la palabra de Dios nos va a ayudar en muchas áreas de nuestra vida, a tener paz en la tempestad, a controlar nuestro estrés, nuestra ansiedad. Nos va a ayudar a saber que los hijos de Dios tenemos un dominio propio que debemos utilizar. Nos va a ayudar a desechar el temor, a no dudar que hay provisión. Nos va a ayudar a llevar a otros a un momento de tranquilidad. Lo más interesante de la palabra es que puede llevarnos y transportarnos a muchos tiempos en la historia. Puede leer usted una historia muy interesante sobre un hombre que amó tanto a una mujer que estuvo trabajando años gratis por ella. Puede leer una historia triste de otro hombre que se casó con una prostituta y que esta mujer lo dejó, lo traicionó y se fue a prostituir. No le interesó el amor que él le tenía, no le interesó que él quería sacarla de aquella vida para tener una vida dichosa, llena de provisión. No le interesó esto a esta mujer. Se fue, lo dejó, y este hombre fue y la compró para que fuera suya nuevamente. Si usted lee la palabra de Dios, sabrá de quién estoy hablando. Y como esta historia, hay otras muy interesantes, mucho más que las novelas, mucho más que una historia de misterio. Hay también historias que hasta parecen de terror, donde vienen cosas muy impactantes como Lamentaciones y bueno, todas ellas con el propósito de impactar nuestras vidas y transformar algo. Si a usted le gustan las emociones, en la Biblia las puede encontrar. Si usted dice, me gustan los libros de misterio, me gustan los libros de suspenso, en la Biblia está saturada de historias que nos van a dejar atónitos al leerla. Y hay muchas versiones, hoy en día hay muchas versiones. Antes teníamos el pretexto de decir no la entiendo, pero ahora hay versiones que se acomodan a nuestro lenguaje. Entonces lo puedo leer y lo puedo entender perfectamente, pero para que yo lo pueda comprender y haga un efecto en mí, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Este libro no es como cualquier otro. Hay que leerlo con atención, hay que apasionarnos por él, pero tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo al leerlo, para que algo
haga en nosotros al estar nosotros leyendo la palabra. Una vez que reconozcamos la importancia de leer la Biblia, podemos usarla en todo momento. En todo momento, porque nuestra mente va a estar saturada de la palabra de Dios. Y si alguien necesita una palabra de aliento, un versículo va a venir a nuestra mente y le vamos a decir, Dios dice esto. Y si yo mismo estoy pasando por situaciones difíciles, yo voy a poderle decir, a mí mismo me voy a poder decir, la palabra de Dios dice esto. Porque a veces nuestra mente nos limita y estamos pasando por procesos difíciles y podemos no entender qué es lo que sucede. Pero viene el Espíritu Santo y nos recuerda un versículo bíblico y entonces reaccionamos. Nos recuerda la palabra y entonces nosotros somos cautivados y decimos, es cierto, Señor, tu palabra lo dice. Si nosotros acostumbramos a estar saturados de la palabra de Dios, vamos a tener mucho material con que sobrevivir esta cuarentena y muchas más y todo el tiempo que se alargue y este tiempo difícil y otros más y los tiempos de felicidad también los vamos a poder disfrutar de una manera diferente si conocemos la palabra. Yo le motivo que no perdamos más el tiempo, porque sí hay muchas cosas interesantes que hacer, sí hay muchas cosas que hacer en nuestra casa. A lo mejor puedo decir, ahora que no estoy trabajando, yo he decidido limpiar todos los rincones de mi casa, he decidido hacer esto, he decidido hacer aquello, pero decídase por estudiar la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, porque ninguna actividad va a ser tan provechosa como esta. Cuando tenemos un arma tan poderosa en nuestras manos, que es la palabra de Dios, la vamos a poder usar en cualquier momento. Qué fácil es decirle a alguien, necesitas leer la palabra cuando estás pasando un momento de dificultad. Pero qué difícil es yo practicarlo y leer la palabra y practicarla y poder disfrutarla como la disfrutaba el salmista. Dice el texto que leíamos, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Leer la palabra es una muestra de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y vamos a ser muy felices, porque eso quiere decir bienaventurado, muy, muy, muy feliz, porque al leer la palabra va a haber algo que me va a impulsar a guardar lo que esa palabra dice. Y eso me va a hacer feliz, me va a dar felicidad. Yo le motivo que utilicemos el tiempo lo mejor posible que podamos y que nos llenemos de su palabra. Nos llenemos de su palabra, porque no hay nada mejor que podamos hacer que pasar nuestro tiempo conociendo a Dios a través de la palabra. ¿Le parece si en esta tarde me acompaña a orar para pedirle a Dios que nos dé la sabiduría de utilizar nuestro tiempo en Él y en lo que nos conviene? Gracias, bendito Dios, te damos en esta tarde, porque eres maravilloso y has estado presente en este mensaje, Dios. Nos has venido a recordar que no hay nada mejor, Señor, que llenarnos de ti. No hay nada mejor que aprender de tu palabra. No hay nada mejor, Señor, que estar escuchando lo que quieres decirnos. Es una forma, Señor, de acercarnos a ti, es una forma de escucharte hablar, leer tu palabra. Yo te ruego, Dios, que cada uno de nosotros podamos decidirnos por invertir bien nuestro tiempo. Recuérdanos, Espíritu Santo, cuando estemos utilizando mal el tiempo, recuérdanos y haznos sentir
que está tu palabra a la mano para poderla leer y poder recibir un mensaje precioso para nosotros. Tal vez no ha sido suficiente con lo que la hemos leído. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti y es por eso que en este tiempo en que las iglesias se han cerrado, necesitamos nosotros tomarnos de tu palabra y estar en contacto contigo. Ayúdanos a buscarte apasionadamente a través de la palabra. Ayúdanos, Dios, para ser decisivos y que no importa qué piensen los demás, yo pueda compartir esta palabra que tú, Dios, has dejado para que todas la podamos recibir. Gracias por esta bendición, porque hoy podemos tener acceso, Señor, de mil maneras a esta palabra que transforma vidas, a este libro, Señor, que has dejado para nosotros. Muchas gracias por esto. Yo te ruego que cada familia, que cada persona que está escuchando sea motivado a buscarte cada día más, a empaparse de ti, a apasionarse por tu palabra y tomar, Señor, la decisión de ser transformados cada día por medio de ella. Muchas gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo en este tiempo de dificultad en las familias del Templo El Gólgota. Gracias por todos aquellos que nos han estado escuchando, Dios. Yo te ruego que tú sigas obrando, Dios, y que tu palabra se haga presente en sus vidas, que tus promesas se cumplan, Dios, en nuestras vidas. Yo te ruego, Dios, que tu palabra sea nuestro alimento cada día. Gracias por todo te doy en el nombre de Jesús. Y te ruego, Dios, que cada una de las familias pueda encontrar unidad en esta palabra, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, por estar al pendiente de esta transmisión. Yo les agradezco estar escuchando y deseo verles pronto, hermanos. Deseo vernos pronto. Dios les bendiga mucho y no olvide estar alimentándose de la palabra de Dios, porque en este tiempo de escasez de servicios, tal vez todos juntos, es el momento en que nosotros podamos disfrutar de la palabra de Dios de una forma diferente. No deje de estar siguiendo estas transmisiones para que su espíritu se llene de la palabra de Dios y en su casa no olvide leer un versículo, un pasaje bíblico cada día con su familia, usted solo, pero no deje de llenarse de la palabra de Dios. Un gusto, hermanos, estar con ustedes. Dios les bendiga.